Vamos a hablar ahora de negocios digitales, va a ser una mesa muy completa, ya lo vais a ver. Tenemos con nosotros a Carlos Adams, cofundador de Rax Labs, Celia Rubio, es creadora de contenido, escritora y experta en finanzas e inversiones, y David Marchante, CEO del grupo Power Explosive y fundador del Instituto Rendimiento Empresarial. Así que un fuerte aplauso para los tres. Negocios digitales es un tema amplio, es un tema que va a estar muy relacionado evidentemente también con lo que hemos hablado en la primera mesa, emprendimiento, bueno, el aportar algo en un entorno digital que es muy competitivo. Antes estábamos hablando, de hecho, en la pausa de la comida, de cómo es importante estar en el momento adecuado cuando todo está empezando, ¿no? El tener la visión de estar allí. De ser de los primeros, de ser pionero. Esto a veces te da una ventaja brutal y también te da un altavoz muy potente. Vamos a hablar de todo ello y, de hecho, fijaos, esto lo decía porque hay un término que se llama Early Adopter, que yo creo que además podríamos abordarlo para todos, aplicarlo para todos los ponentes que tenemos aquí en el escenario. Pero, Carlos, voy a empezar contigo, precisamente porque tú te describes como un emprendedor enfocado a los negocios digitales. También podríamos decir que entras en esa categoría de early adopter, ¿no? Lo que conocemos como alguien que adopta muy temprano o se sube muy rápido a la ola de algún tipo de tendencia, incluso antes de saber que eso puede ser una tendencia. Para quien no conozca el término, la descripción exacta bueno, hace referencia a aquellas personas que se convierten en las primeras en comprar un producto, en utilizar, adquirir un servicio que está recién lanzado, ¿no? Que acaba de aterrizar en el mercado. Se describen como personas innovadoras, con visión de futuro, tolerancia al riesgo. Esto es importante. Carlos, ¿tú crees que es importante tener ese perfil de early adopter para arrancar un negocio digital? Muy importante. Quería hacer antes de nada una aclaración. Hay un bulo que está circulando sobre que mi socio Víctor y yo ayer cerramos el casino. Entonces, si veis que mi voz está así, no es por eso, es porque he estado hablando con muchos de vosotros. Y dicho esto, por si me sale algún gallo o algo, ¿vale? Luego los vamos contando. Dicho esto, el innovador en sí mismo tiene que ser el early adopter es una persona que por defecto, primero, segundo, que por defecto tiene que asumir riesgos que otras personas no están dispuestos a asumir. Y claro, la gente muchas veces se fija en cuando asumes esos riesgos y sale bien, todo lo bueno que eso te genera. Pero en el momento en el que tú arriesgas y no sale bien, pues ahí no tienes muchas palmaditas en la espalda. Entonces, cualquier persona que quiera emprender tiene que entender es que al principio es donde está el mayor beneficio. Al final, un mercado es el diferencial de un conocimiento específico entre un conocimiento general. ¿Por qué ya no se paga el dineral que se pagaba antes por las webs? Pues muy sencillo, porque casi todo el mundo es capaz de hacer una web o incluso los propios proveedores te lo ofrecen. Y eso quiere decir que ese conocimiento específico está muy cercano al conocimiento general. Por lo tanto, no hay utilidad, no hay dinero que extraer de ahí. Sin embargo, cuando tú te centras en un conocimiento específico que no está ampliamente disponible para el resto del mercado, tienes grandísimos beneficios, acompañados de muchos riesgos, pero yo personalmente pienso que compensa. De hecho, el riesgo es como muchas otras cosas. La gente tiende a mitificarlo. Una vez estás acostumbrado a trabajar con riesgos, es básicamente un cálculo que tienes que hacer y a veces, o sea, es un cálculo que a veces falla, otras aciertas, pero cuando ya lo has hecho muchas veces, en mi opinión, no hay que mitificarlo tanto. Es igual que la creatividad y todas estas cosas. Has dado con la clave, ¿no? Igual a veces por hablar de ello se mitifica el concepto en sí. Por eso también hablábamos antes de mitos, ¿no? en lo que rodea al emprendimiento.
Entorno digital, Celia, tú eres un claro ejemplo de marca personal creada en este entorno. Aprovechaste, de hecho, las herramientas que nos aportan las redes sociales para canalizar un mensaje, en este caso la divulgación sobre finanzas personales. Tiene mucho mérito, además, porque encontrar un nicho sobre el que divulgar no es algo fácil. A veces atinas por casualidad, a veces simplemente porque efectivamente hay un motor y ves una oportunidad allí de negocio. En este caso, pues sí, al final una marca personal no deja de ser una forma más de crear un proyecto. ¿Cuáles crees, con la experiencia además que tú ya tienes todo el recorrido, que son las claves para sacarle todo el jugo a las redes sociales, sobre todo de cara a pues, potenciar un proyecto, un negocio en ese entorno? Bueno, yo primero creo que hay que diferenciar entre tener redes sociales, tener una marca personal potente o redes sociales muy grandes y tener un negocio digital, ¿no? A veces pensamos que por el hecho de tener mucha repercusión en redes, directamente vamos a ser capaces de generar un negocio. Y cuando estamos aquí nos damos cuenta que no, ¿no? Que para hacer esta transición realmente hay que trabajar unos puntos muy específicos. Si yo te tuviera que resumir, todo esto es mi experiencia, porque yo al final de lo que sé es de finanzas e inversiones y de toda la parte de marketing y de redes hablo desde lo que a mí en lo personal me ha funcionado. Pero si yo tuviera que resumir cuál ha sido ese proceso en 3 claves, te diría que se basa en la creación de contenido, en trabajar la parte de la autoridad y en desarrollar una conexión con el público. Y te explico así brevemente. La parte de contenido, pues es como que todos lo conocemos, ¿no? O sea, a la hora de estar en redes sociales, obviamente hay que crear contenido de calidad, pero para mí es importante la forma en la que hacemos el contenido. Por ejemplo, en mi caso particular, yo sí tengo que definir mi forma de estar en redes y de crear contenido, te diría que creo 3 tipos de contenido muy específico. El primero es el que para mí es el contenido de valor, que al final es lo que a mí me gusta hacer, quiero decir, a mí me gusta la economía, me gustan las inversiones. Para mí el contenido de valor sería pues, un vídeo donde analizo un fondo de inversión, donde hablo sobre la actualidad económica, todo esto que yo creo que realmente la gente necesita conocer y con lo que ayudo y aporto algo a mi audiencia. El tema de este tipo de contenido es que está muy bien, te posiciona, sirve para ayudar a gente que ya te sigue, pero desde mi experiencia al menos es muy complicado crecer en redes y llegar al público general solo con ese tipo de contenido. Entonces yo te diría, oye, primer contenido, contenido de valor. Segundo tipo de contenido, contenido viral. Y el contenido viral no creo que tenga que ser algo que sea súper distinto de tu nicho, es decir, para mí pues no tendría ningún sentido hacer un tren de TikTok bailando, porque además te aseguro que eso sería de todo menos viral, o viral, pero no por los motivos que querría, pero creo que relacionado con mi nicho puedo hacer un vídeo que esté mucho más dirigido a un público general, ¿no? Pues yo qué sé, derechos, ayudas, cosas que suelen conectar mejor con alguien que no necesariamente está interesado pues, con la parte económica o financiera, que es mi caso. Y eso te ayuda a crecer tus redes, a atraer a público que luego, con este primer contenido de valor, sí que vas a educar. Y el tercero es un tipo de contenido que aporte una solución concreta. Fíjate que yo, por ejemplo, cuando empecé en redes, como que me costaba mucho la parte de colaborar con marcas o de hacer una recomendación concreta directa. Y de forma curiosa, yo te diría que si tú analizas mis redes sociales, te das cuenta que uno de los contenidos que más funciona son los vídeos que precisamente están patrocinados. Y no por nada, sino porque realmente estos vídeos le dan una solución muy concreta a una persona. Es decir, yo no te estoy diciendo que por la inflación es importante invertir, sino como que te doy un paso a paso para invertir a través de esta plataforma. Y estos vídeos que generan una solución concreta, para mí sirven mucho, ayudan a conectar mucho con el público y es un tipo de contenido que también funciona muy bien. Y, por supuesto, toda la parte de este contenido unido a un CTA concreto, es decir, creo que es importante que a tu audiencia le digas lo que quieres conseguir. Si quieres que te sigan, seguramente si has visto algún vídeo mío, habrás visto un final de, pues porque sigo a Celia, pero es verdad, es que funciona. Si quieres que hagan un CTA concreto de una plataforma, que se apunten a tu formación, cualquier cosa, necesitas pedirlo, ¿no? Entonces yo creo que combinar estos 3 tipos de contenido con un CTA muy concreto, para mí ha sido la parte de la creación de contenido, y después los otros 2 puntos que comentábamos de autoridad y conexión, creo que la autoridad se construye pues estando en foros como este, que yo estoy súper agradecida de participar aquí por segundo año, primero porque me encanta y segundo porque me ayuda muchísimo a esta construcción del negocio, es decir, estar presente no solo en redes, sino fuera de redes, documentarlo, mostrarlo,
publicarlo, hacer cosas, pues libro, conferencia, premios, todo este tipo de cosas te ayudan a posicionarte de alguna forma en el top of the mind de la gente. Y después te diría que para mí particularmente uno de los puntos diferenciadores que hace que las redes sociales funcionan y conviertan a la hora de lanzar un producto digital, por ejemplo, es generar conexión personal. Es decir, la parte de conexión que muchas veces cuando somos muy técnicos en redes, cuando utilizamos las redes también pues como un negocio, nos cuesta mostrar nuestro lado más vulnerable, más personal. Yo te diría que para mí es uno de los puntos diferenciadores, porque generas familiaridad, porque generas esta sensación de, ostras, yo a Celia la conozco. O sea, la conozco porque sé de su vida, sé lo que le pasa, sé cosas que hace, estoy con ella en el día a día y yo creo que es una cosa que nos diferencia muchísimo de nuestros competidores. Entonces, si te tuviera que resumir las 3 claves para pasar de tener una comunidad en redes a un negocio digital, yo te diría que son estas 3. Creación de contenido con un objetivo muy concreto, desarrollar tu autoridad dentro y fuera de redes sociales, es decir, lo documento dentro de redes sociales y lo trabajo fuera de redes, y generar esta conexión, generar esta familiaridad y esta cercanía con tu audiencia. Además, has apelado a algo muy importante que es la emoción, ¿no? Al final todos seguimos a un creador de contenido o nos volcamos con una empresa en la que confiamos por sus productos, servicios, también por un componente emocional. Es también eso que nos puede atraer. Por cierto, CTA, simplemente un pequeño apunte, porque no esté familiarizado, call to action, ¿vale? Llamada a la acción, que es lo que decía Celia de termino mis vídeos diciendo, ¿y cómo es esto? Pues porque sigo a Celia. Efectivamente, también esto es algo que funciona mucho, lo hemos visto también mucho en YouTube, ¿no? Suscríbete para ver más contenido similar, etcétera, que también parece que no, pero es lo que te hace clic de decir, pues voy a seguir, voy a activar la campanita para recibir notificaciones. Seguimos en ese entorno precisamente también de creación de contenido, David, porque en tu caso además eres también un ejemplo de lo que es diversificación o de no atarse a un contenido o una especialidad concreta, sino ver que efectivamente se puede explorar otro mundo y especializarse también más allá de a lo mejor el contenido de rigor inicial. En tu caso te hiciste un nombre en el mundo del fitness, pero actualmente estás más enfocado en el sector empresarial, en formar a empresarios. Creaste el Instituto Rendimiento Empresarial. Yo me pregunto, aunque sé que hablas mucho de esto, ¿qué es una persona de alto rendimiento? ¿No? Porque probablemente mucha gente aquí quiera saberlo porque a lo mejor se quiera sentir representada, quiera convertirse en una persona de alto rendimiento o quiera tener ubicado qué características deben tener. Entonces, ¿cuáles serían sus características y cómo se forma? Primero, antes de empezar, quiero dar las gracias a la organización. Creo honestamente que es de los mejores congresos en los que he estado y creo además que lo compartimos mucho de los que estamos. Y también a los asistentes porque, joder, mucha gente ha venido desde España hasta Andorra, es una paliza, es un trabajazo. Y es difícil encontrarse a tanta gente tan buena vibra, tantas ganas, ¿no?, de aportarse entre todos. Así que, bueno, sobre todo me siento súper agradecido y feliz. Fíjate, para mí, una persona de alto rendimiento tiene mucho que ver con la parte deportiva también. Creo que un empresario de alto rendimiento tiene totalmente que ver con un deportista de alto rendimiento y es básicamente una persona que no se conforma, una persona que busca dar lo mejor de sí en todos los ámbitos, a nivel de aprendizaje, a nivel de conocimiento, a nivel de habilidades personales y que evidentemente pues, cuando trabaja cada una de estas habilidades finalmente repercute de forma positiva en su negocio. Por ejemplo, no creo que podamos llegar a nuestro máximo nivel como emprendedores o como empresarios si primero de base no hay una base, por ejemplo, como ayer comentaban nuestro gran compañero Fer, de comunicación, una gran base de negociación, una gran base de visión estratégica a largo plazo, aplazar la recompensa, gestión de equipos, liderazgo. Todas son habilidades que de por sí todos tenemos de una forma u otra, pero que pocas veces ponemos el foco realmente en trabajar. Creo que te conviertes en una persona de alto rendimiento y en consecuencia puedes tener los máximos resultados cuando eres consciente de que cada una de estas cosas no se tienen que dar porque sí, sino que hay que hacer un inciso, hay que trabajar específicamente para poder maximizarlo. Entonces te das cuenta de que cada una de estas habilidades finalmente suma sobre las siguientes. Aprendes a comunicar de forma adecuada y negocias mejor y vendes mejor. Y tu coste por publicidad baja porque hay mejor comunicación y mejor dote de actuación. Y entonces, en consecuencia, facturas más. Para mí es una forma de vida y consiste básicamente en trabajarte en todos los ámbitos y no conformarte. Por cierto, un apunte muy breve, no lo he dicho antes, pero efectivamente, misma dinámica que con la mesa anterior. Sentidos libres de preguntar, escribir, Marta y Serm, ¿vale?, para que me tengáis ubicada en la aplicación y luego haremos lo mismo, dedicaremos el tramo final de la mesa
a preguntas, así que son totalmente bienvenidas cualquier cuestión que se os pueda ocurrir. Mientras tanto, sí que me gustaría, porque habéis tocado algunos apuntes muy interesantes, yo quiero abordar un poquito más en vuestro día a día, en vuestra rutina empresarial. Por ver también si hay patrones en común o cómo os organizáis, ¿no? Porque es verdad que el silencio del empresario o del emprendedor está presente. Carlos, en tu caso, ¿cuál sería esa rutina? Bueno, me parece una pregunta fenomenal porque va muy a colación de algo que creo que es lo más importante de los negocios digitales, y es que sí que hay mucha gente aquí que al final, pues unos tendrán unos objetivos, otros, pero si tú te haces la pregunta varias veces a ti mismo de por qué haces lo que haces, y yo esto lo he hecho con pues, muchos amigos que están aquí, con gente de la comunidad, casi todos los que están por aquí llegarían a una conclusión, y es porque quieren más libertad. Entonces, yo creo que los negocios digitales, lo mejor que tienen es que te brindan una absoluta libertad. De hecho, yo tengo buenos amigos en el mundo de, por ejemplo, de las consultoras, de las Big Four, y siempre hago una broma con ellos, ¿no? Y le digo, pero es que tú tienes mucho estatus y tienes una carrera muy respetable, ganas un montón, estás ahí en la parte más parecida a Nueva York, ¿no? De lo que hay de Madrid, pero un emprendedor exitoso no se cambiaría por ti. Y tú, sin embargo, te cambiarías incluso por un emprendedor que gana menos que tú. ¿Qué es lo que podemos extraer, ¿no? de eso? Y es que hay un valor intangible que es el de, como decía, el de la libertad, el de poder, pues, y ahora entro con la pregunta, ¿cómo hago yo cada mañana? Que voy a entrenar, luego me doy un paseo por el monte, si hace sol me quito la camiseta, y hay muchas veces que con mis AirPods hago la primera reunión del día. Yo es que no tengo mucho más que decir al respecto, es que eso para mí es la mayor felicidad. Más allá de, pues lógicamente, emprender, cuando lo haces bien te da muchos recursos monetarios y puedes hacer un montón de cosas, pero igual yo soy una persona sencilla y hago muchas cosas que también hubiese podido hacer cuando trabajaba por cuenta ajena, pero no tenía la libertad de hacer. También es verdad que, es que claro, has ido además a tocar las Big Four, que yo creo que tienes de todo menos tiempo para ti, quizás en ese entorno, pero sí que es cierto que además tienes la libertad, otra libertad, de que la productividad la mides tú. Entonces, tú puedes dedicarle más o menos tiempo a una cosa en función de lo productivo que llegues a ser, que yo creo que también eso es algo que forma parte de vuestras rutinas, o entiendo que también forma parte de vuestras rutinas, que no es mira, yo tengo que estar 8 horas aquí para ser productivo para alguien, sino que yo puedo ser productivo a lo mejor en menos tiempo o en más, si lo necesito por el proyecto concreto, ¿no? Y entiendo que también eso es un punto importante. De hecho, llegado a cierto punto, la productividad, normalmente, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es como mejor se entiende siempre todo. Mucha gente pensaría que la productividad es una herramienta que le ayude a, si contestaba 5 mails a la hora, contestar 30. Pero en realidad no estás siendo más productivo, estás contestando 30 mails. Hay mucha gente aquí que me persigue por el mail y muy pocos los contesto a lo mejor 2 al día o ni eso, y yo soy más productivo en términos de rendimiento monetario que esa persona. Entonces, esto nos sirve para entender cuál es la verdadera productividad. Para mí la verdadera productividad está relacionada con tu capacidad para cristalizar tu visión. Y yo, personalmente, adquiero mucho de ese conocimiento a través de la pura reflexión. O sea, claro, tú me ves desde fuera y dices, ¿qué hace este tío mirando por la ventana o paseando por el campo? Pero estoy todo el rato pensando y luego cuando me siento en el ordenador ejecuto. No me siento más ejecutor o más productivo por estar todo el día en el ordenador. También quiero decir una cosa, y es que en el principio sí que tienes que grindear muchísimo más y estar ahí dándole a piñón, pero llega un punto en el que se produce, la curva de rendimientos decrecientes, ¿no? Llega un punto en el que tú le echas horas y parece que no pasa nada. Y sin embargo, pues hay un cabrón como yo que no contesta mails y gana más, ¿no? Pues ahí es donde está la cosa y donde creo que es ahí la rutina es una parte fundamental. Y la rutina puede ser una rutina de, pues eso, me hago las reuniones paseando y a mí me viene súper bien. Sé que otra gente a lo mejor no tiene la posibilidad, pero pedírselo a vuestros coworkers. Oye, ¿os importa que me vaya a dar un paseo mientras hago esta reunión? No os van a decir que no.
O sea, al final es una cuestión también de que tú quieras vivir la vida del emprendedor de esa manera. Celia, en tu caso, ¿tu rutina cómo se conforma? Bueno, a mí la verdad es que se me hace súper complicado hablar de rutina empresarial, ¿no? De qué hago en el día a día, porque creo que el 80% de mis días son absolutamente distintos unos de otros, ¿no? Pero si tuviera que definir así un poco el patrón general, ¿no? Pues, a ver, es verdad que yo soy madre, tengo un niño de 2 años y medio, entonces para mí mi rutina empresarial está muy ligada a mi hijo, es decir, los festivos del cole, los horarios, las vacaciones, o sea, yo de alguna forma intento adaptar toda mi vida profesional en torno a los horarios y a los momentos en los que tengo que estar con Hugo, que yo, honestamente, es una de las cosas por las que estoy eternamente agradecida por el hecho de haber decidido emprender, porque emprender conlleva mucho tiempo, conlleva mucho esfuerzo, seguramente en número de horas trabajo infinitamente más horas, pero también tiene la ventaja, como decía Carlos, ¿no? de este poder organizarte y poder decidir qué hacer tú con tu día. Entonces, si tuviera que definir como el día más estándar, ¿no? Yo empiezo los días al igual que Carlos entrenando y luego, bueno, es un poco coordinación de equipo, ver si alguien del equipo necesita algo de mí o si tengo alguna prioridad exacta para ese día y el resto del tiempo, sobre todo, lo dedico a la parte creativa. Yo intento estar en la oficina el menos tiempo posible, para mí soy mucho más productiva para toda esta parte de reflexión, de creatividad, estando en casa en un entorno tranquilo. Entonces voy a las oficinas pues el tiempo que sea mínimo necesario para hacer las gestiones con el equipo, pero el resto del tiempo sobre todo intentar dedicarlo a esta parte de creación de contenido, de aporte de valor, ¿no? Y para mí personalmente me ha sido muy importante el hecho de diferenciar qué tareas son pues delegables, como comentaba pues con la parte del correo, y dónde realmente yo puedo aportar un valor, ¿no? Y para mí es en toda esta parte como más creativa. Entonces, te diría que como rutina más o menos empresarial, si la tuviera que definir así, pues entrenar por la mañana, reuniones con el equipo, hablar y ver si hay alguna prioridad que haya surgido ese día y después, pues en función del proyecto que tengamos en ese momento sobre la mesa, poner el foco ahí, sobre todo en toda la parte de desarrollo. Voy con David, pero es verdad que ahora escuchándoos a ti, a Carlos, me da la sensación de que hay un punto común, un patrón común importante, que es que vuestra propia rutina y cómo la habéis conformado os permite descubrir la productividad desde otro ámbito. Quiero decir, ¿en qué soy más productivo? ¿Cuándo soy más productivo? ¿De qué forma puedo ser más productivo que no implique la productividad que muchas veces aprendes pues teniendo una rutina de estudio, una rutina de trabajo en una empresa? Que esto es importante, ¿no? El descubrir nuevas formas de productividad que quizás no son las clásicas o las tradicionales, pero que permiten precisamente decir ¿cuándo puedo ser yo más productivo? Que probablemente se diferencia de la productividad de otra persona. Hay gente que necesita estar en un sitio y tener una rutina muy férrea. Hay gente que puede serlo mientras va a pasear, mientras se distrae, va pensando, creatividad, y eso me gusta mucho. David, ¿en tu caso? Para mí únicamente hay un innegociable, que es entrenar. Y es básicamente porque entrenar te hace mejor en todos los sentidos. Justamente está vinculado con menor tasa de depresión, mejor estado de ánimo, te vas a sentir mucho mejor, más confianza a nivel de salud. Entonces, para mí es algo que es súper importante, lo llevo arrastrando desde que estaba en el sector del fitness. Y fíjate, ahora mismo, quizá la forma en la que me siento más productivo es siendo un obsesionado por intentar hacer lo menos posible. Para poner un poquito en contexto, nosotros desde hace ya un tiempo no estamos en la parte de fitness, creamos una incubadora y básicamente como incubadora tenemos la capacidad de coger cualquier proyecto, hacer grandes lanzamientos con él y trabajar toda la parte tecnológica, de entrega, todo lo que tiene que ver con cualquier proyecto a nivel digital. Entonces, nuestro foco básicamente es, hemos construido pues, una incubadora que es muy potente, con un equipo muy sólido y que nos permite lanzar diferentes proyectos, y mi objetivo principal está en hacer lo menos posible todo el tiempo. Es decir, he sido consciente de que la forma de ser más productivo es no dirigir yo la empresa, sino contratar un CEO, no dirigir yo las operaciones, sino contratar un COO, no llevar yo el marketing, sino un CMO. Es decir, que realmente mi labor está más en cómo coloco las piezas adecuadas para que se me requiera lo menos posible. Y a la vez, esto me permite tener mucha más visión de cómo hacer un negocio más grande. ¿Por qué? Pues entendemos al final que tenemos 3 patas de negocio muy grandes, que son, 1, el propio lanzamiento o creación de escuelas digitales en diferentes sectores que nos dan mucha rentabilidad. 2, lo que tiene que ver con la propia inversión de los beneficios que se obtienen de estos lanzamientos, es decir, ya cuando hablamos de un patrimonio grande, cuando hablamos de grandes beneficios, hay que estar pendiente de dónde se invierte, dónde no, y mi labor es estar pendiente de eso, aunque no hacerlo. Y 3, el negocio grande de todo esto está en la venta, es decir, en cómo después cogemos nuestros proyectos y cómo le ponemos el lacito para venderlo a un fondo de inversión o venderlo a alguien más grande.
Ahí es donde hay que estar, sobre todo, desde mi punto de vista, porque el que eso se pueda hacer bien depende de cómo formas el equipo, cuánto independiente es, cuánto menos hace falta la imagen de la persona para lanzar o no, cuánta vuelta de tuerca le das a nivel tecnológico para que tenga más valor, cómo trabajamos las bases de datos para que después eso pueda valer más, ¿no? Entonces, esto no hay nadie que lo vaya a hacer si no eres tú desde arriba, tranquilo, y no formando parte de la operativa. Entonces, yo la sensación que tengo es que hubo un momento en mi proyecto en el que empujar hacía una gran diferencia, es decir, yo empujaba, yo hacía un lanzamiento, yo hacía un webinar, yo hacía cualquier cosa y movía la empresa un 50%. De hacerlo o no hacerlo, movía la empresa un 50%. Ahora estoy en un punto al revés, como comentaba Carlos, donde muchas veces me planteo, tengo que hacer esto, pero ¿cuánto repercute en la empresa realmente que lo haga yo? Y dices, un 0,5%, un 1%, si es que estoy mejor quieto y no liando al personal y que lo hagan ellos, que moviéndolo yo. Entonces, cuando asumes esto, pues das un paso hacia atrás y te dedicas a solventar problemas cuando son muy importantes o cosas que otra gente no puede hacer, pero permites que otra gente ejecute por ti. Te ha permitido, por tanto, también explorar fortalezas que quizás no hubieras descubierto si no hubieras podido precisamente alejarte y encontrar otro foco. Hablemos de eficiencia en entorno digital. Carlos, ¿para ti qué es? ¿Cuáles serían los puntos esenciales para crear un negocio digital eficiente? Bueno, por definición el negocio digital ya es más eficiente que un negocio tradicional, porque se presupone que tiene pues muchísima más tecnología, que se apalanca. Antes hay una cosa que quería tocar y era que, llegado también a cierto punto, lo más importante, lo estaba comentando David, son los sistemas. O sea, cómo tú tienes estructurado tu flujo, o sea, por dónde te entra el capital, cómo lo inviertes, etcétera, pero tienes que pensar en todo eso como en un sistema. Y para que sea más gráfico, o sea, imaginároslo como las cañerías de vuestra casa. Hay una serie de cosas que ocurren para que cuando tú abres el grifo salga el agua. Hay una bomba, hay una decantadora, etcétera. Y muchas veces la gente se centra demasiado en la meta o el objetivo que tiene y no tanto en el sistema. Y eso es un punto de ineficiencia brutal, porque además genera otros subproductos muy malos, como puede ser, por ejemplo, la generación de expectativas falsas. Yo, así a modo de anécdota, un buen amigo y un chico con el que llevo trabajando años, Karim, una vez estábamos haciendo un lanzamiento y me dijo, pero, dice, ¿por qué no estás nervioso tú? Dice, ¿qué expectativa tienes? Digo, yo, ninguna. Digo, pues lanzamos, vemos lo que se ha producido y ahí ya me las genero. Y claro, como se quedó un poco así, ¿no? Y se dio cuenta de que esa es la magia, el no tener, no ponerte metas o barreras que nadie te ha puesto, más que tú mismo, ¿no? Y creo que la tradición empresarial estaba muy ligada a ese tipo de cosas. La empresa más tradicional pues tiene unas reuniones ahí de este objetivo, esto, lo otro, y yo pienso que eso no lo hace tan eficiente. Luego hay una cosa que tengo que tocar, obviamente, porque nosotros nos hemos metido de lleno y ha sido pues todo un éxito y todo un acierto, que es la parte de la inteligencia artificial. Estamos hablando de eficiencia. O sea, cualquier persona que esté aquí que sepa que ya no va a poder desligar esas dos palabras nunca más. Que no lo estés utilizando probablemente está haciendo tu empresa menos eficiente. ¿Por qué? Por una cuestión de cómo funciona el propio mercado. Si hay otra gente que lo está utilizando y tú no, pues tú vas a acabar siendo menos eficiente. Y no es tan complicado, también siento que la parte de la eficiencia, la operatividad, tiene como muchos mitos. Me ha gustado muchísimo eso que ha dicho David, de mi trabajo ahora es tener que hacer el menos trabajo posible. Una persona que seguro todos conocéis en esta sala, que leí hace poco, decía una cosa parecida, que era Warren Buffett, que le preguntaba a un periodista, tu agenda tiene que estar llenísima, ¿no? Y le dijo, mírala. Y no había nada. O sea, yo tengo buenos sistemas, una buenísima eficiencia cuando tiene la agenda completamente libre, ¿no? Y creo que por ahí, al menos esa es mi visión de esta cuestión. Igual, un poco parecida, ¿no?, a la de la productividad, igual es disruptiva, no lo sé, o no he dicho nada que no se sepa. No, pero muy interesante. A mí siempre me gusta que se toque a Warren Buffett porque yo creo que es ejemplo de muchas cosas y en este caso yo creo que se ilustra muy bien. Y también creo que hay que hablar de una cosa que aquí efectivamente abunda en la audiencia.
o quiero pensar que sí, o al menos que hay un gusanillo latente, que es el de la educación financiera, que yo creo que también es muy importante en el entorno emprendedor, en el entorno de también estar a la vanguardia en esos negocios digitales. Celia, antes cuando hablábamos de ti, de tu perfil, efectivamente tú estás totalmente dedicada a divulgar sobre finanzas. Explicas conceptos que de primeras pueden ser bastante complicados a una audiencia muy amplia, que no es fácil, y captas la atención. Claro, en el caso de hablar de emprendimiento, ¿tú cómo crees que afecta? Porque es una realidad, hay una escasa educación financiera a día de hoy. A nivel España, por ejemplo, las cifras son ridículas si nos comparamos con otros países, por ejemplo. ¿Tú cómo crees que afecta esa escasa educación financiera que tenemos a la hora de emprender? Pues fíjate, como tú comentas, ¿no? Para mí la falta de educación financiera es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Y yo estoy convencida, honestamente, de que esto no es casualidad. Esta mañana Daniel, en la conferencia de apertura, hablaba pues, de las consecuencias, por ejemplo, pues, de la impresión monetaria, ¿no? De cómo eso nos afecta a la inflación, de cómo hay una relación directa entre la economía particular de cada una de las casas y el hecho de que el Banco Central Europeo, la FED, empiecen a imprimir dinero de repente. Entonces, yo estoy convencida de que esta falta de educación financiera realmente no es tanto casualidad o fruto de un sistema ineficiente, sino que realmente responde a unos intereses muy concretos, ¿no? Y esta falta de educación financiera lo vemos cada día en nuestra vida. Yo creo que nos afecta en 1000 ámbitos, nos afecta a cada persona, pero claro, una cosa es que te afecte cuando tú tienes un sueldo a final de mes y otra cosa es que aquí la situación se vuelve, si cabe, aún más grave y aún más seria cuando tú vas a emprender y cuando tus ingresos pues pasan a no estar de repente garantizados, asegurados. Entonces, ¿cómo nos afecta? Pues yo lo diferenciaría en dos formas, ¿no? Primero, antes de emprender. Fíjate que esta mañana justamente el público hacía una pregunta que me ha parecido súper interesante, que es la de, oye, ¿te dejaste tu trabajo antes o después de empezar a emprender? ¿Por qué nos preocupa tanto esto? O sea, por una razón obvia, ¿no? Porque muchísimas veces el freno que tenemos precisamente para empezar a emprender no es que no sepamos cómo hacerlo, ni siquiera es que no tengamos una buena idea, es que nuestra situación económica no nos permite empezar a emprender. Porque, oye, es que está muy bien esto de decir, no, emprendemos mientras estamos trabajando. Yo, por ejemplo, lo hice así, pero también estoy convencida de que es tremendamente jodido. Y es que eso es una realidad, es que el emprendimiento, sobre todo al principio, lo comentaba Carlos, hace falta mucho tiempo. Entonces, creo que esta falta de educación financiera, esta falta de pues, tener un buen control sobre la parte económica, primero nos afecta de forma directa a la hora de emprender, porque es una gran barrera de entrada, porque muchas veces el no tener esta situación no nos permite, uno, poder dejar nuestros trabajos y poder dedicarle, por tanto, todo el tiempo necesario al hecho de emprender, y dos, pues muchos emprendimientos sí que requieren una inversión de base y no podemos hacerle frente precisamente por esta falta de control en lo financiero. Pero cuando ya hemos conseguido emprender y cuando ya tenemos un negocio, creo que esta falta de educación financiera nos sigue acompañando y nos sigue condicionando. Cuando analizamos causas de fracaso de los negocios, nos damos cuenta que la principal causa de fracaso de los negocios no es ni siquiera los problemas de facturación. Es decir, la principal causa de fracaso no está en que no sepamos hacer las cosas o en que no sepamos vender, sino muchas veces está en que no sabemos cómo administrar este dinero. Y aun cuando la educación financiera, ¿no? Y vamos un paso más allá, no nos está imposibilitando el mantener el negocio, sí que es un freno a la hora de hacerlo crecer. Creo que muchas veces yo me encuentro negocios que podrían avanzar muchísimo más y que no lo hacen precisamente por una falta de control en lo financiero. En lo personal, si tuviera que definir cuáles son las 3 claves, ¿no? Para que un negocio, y concretamente un negocio digital, lleve bien la parte financiera, te diría que uno es el trabajar en sí la parte financiera, es decir, diferenciar facturación de beneficio, o sea, cosas muy obvias, pero es que a veces, sobre todo en estos entornos, se nos olvida, ¿no? Saber cómo analizar la rentabilidad de las diferentes líneas de negocio, saber dónde poner los recursos para maximizar esta rentabilidad, y el llevar un buen control financiero creo que es una de las claves. Para mí la segunda clave, y también se ha tratado durante la mañana aquí, está en el uso que le damos a la deuda, es decir, hemos estado hablando de rondas de financiación, de cómo conseguimos capital de bancos, de cómo pedimos capital a inversores externos. Eso está muy bien, pero tenemos que saber cuándo es necesario hacerlo, cuándo no, qué uso le damos después a ese dinero y en qué condiciones lo estamos pidiendo.
Y también el uso de la deuda, por supuesto, como instrumento de apalancamiento. Es decir, a veces me hace falta pedir dinero porque necesito financiar las operaciones del negocio y otras veces este pedir dinero me va a permitir expandirme mucho más, porque yo sé que dentro de mi negocio soy capaz de rentabilizar mucho más este dinero del coste que va a tener, por ejemplo, ¿no? Entonces te diría que primer pilar, controlar la parte financiera; segundo pilar, controlar bien la parte de la deuda, tanto como apalancamiento como esta parte de financiación; y tercer pilar, y lo comentaba David antes, la parte de inversión. Yo creo que, mira, en los negocios digitales, muchas veces lo hablamos en entornos como este, manejamos márgenes que honestamente en el mundo de ahí fuera no existen en el mundo empresarial, es decir, evitas de 35-40%, es que son impensables en la mayoría de... O sea, aquí parece que en foros digitales los normalizamos, pero no nos olvidemos de que es algo que no entra en la cabeza de la mayoría de gente que se dedica a negocios mucho más tradicionales. Entonces creo que cuando tenemos la suerte de estar en sectores con este tipo de márgenes, es muy importante utilizar las inversiones como vía de diversificación del negocio. Entonces creo que aprender a invertir, aprender a rentabilizar el capital que tú tienes en tesorería, aprender a sacar el máximo partido a los recursos de tu empresa, te permite llevar mucho más allá y ampliar mucho más el negocio. Y al final todas estas cosas, es decir, el controlar bien las finanzas, el controlar bien la deuda, el manejar la parte de inversión, la conseguimos con educación financiera. Entonces, falta de educación financiera, ostras, que nos imposibilita entrar en el mundo del emprendimiento y muchas veces hacer crecer este negocio. Y ahí voy con el inconformismo que yo creo que tenemos que tener todos interiorizado para precisamente poner solución a esta situación. Porque efectivamente la educación financiera no está bien cubierta desde la educación tradicional, desde el sistema educativo, entonces tenemos que ir a buscarla a otra parte. Y precisamente me quiero quedar con el inconformismo. David, ¿cómo de importante consideras que es ese inconformismo? Bueno, efectivamente en todas las patas de la vida, pero en concreto para sacar adelante un reto profesional y en este caso también pues con el lado digital de relación. Creo que el inconformismo está siempre presente, lo único que según vas avanzando cambia de forma. Por ejemplo, yo recuerdo cuando empecé a emprender en 2013, pues quizá era un inconformismo de mi situación actual. Una acción más basada desde el miedo y más basado en, joder, quiero cambiar el punto en el que estoy, no estoy a gusto o quizá no tengo una capacidad económica muy alta, vengo de una familia humilde que no tiene muchos recursos, no quiero seguir aquí. Y te mueve el inconformismo a cambiar de situación. Creo que está vinculado con el miedo también porque de una forma u otra te genera un estrés y te genera una tensión que es gasolina, pero a la vez también está vinculado con mucha tensión y con mucha presión. El hecho de querer cambiar de situación, el hecho de querer avanzar y el hecho de poner todo en el asador de esa forma, pues te hace vincularlo a mucha presión. Creo que con el tiempo dejas un poco de lado esa parte más de hacerlo desde el miedo o hacerlo desde cambiar tu situación, porque las cosas empiezan a ir un poquito mejor y aparece un tipo de inconformismo que tiene que ver más con querer generar más, ¿no? Ya te está yendo bien, pues buscas pues, hacer más o facturar más, un poco vinculado con el ego. En este punto, por lo menos en mi caso, me pasó una cosa muy curiosa y es que empecé a tomar decisiones del tipo, pues, hacer un equipo más grande, empezar a invertir mucho más, contratar a mis padres, a mi familia, a mis primos, a hacer como un núcleo muy cercano de gente de confianza. Y pasa una cosa muy curiosa y es que de repente, sin darte cuenta, es como que vuelves a tener un poco de miedo, ¿no? Como, hostias, cuidado porque todo esto que he generado, todo este estatus, toda esta seguridad o protección que le está dando tu entorno, lo puedes perder si tomas malas decisiones. Entonces, la primera etapa para mí es como un inconformismo por cambiar de situación y la segunda más vinculada con más resultados. Y fíjate, llega un punto, al menos en mi caso, en el que quizá dejas de buscar tanto más resultados, sino que empiezas a tener más un inconformismo en cosas más artesanas, en cosas más el detalle. Quizá ya no es una cuestión de quiero facturar esto o lo otro, sino cuáles son los procesos que me están llevando a hacer esto, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo profesionalizar, encontrar mejores perfiles, pagarles mejor, cómo puedo hacer que todo esto sea mucho más eficiente. Y evidentemente te das cuenta de que cuanto más artesano eres, cuanto más pules los detalles, cuanto mejor haces los procesos, es inevitable que lleguen más resultados, llegue más facturación o te vaya un poquito mejor. Entonces, creo que siempre hay inconformismo y lo único es que va cambiando de forma y llega un momento en el que quizá te mueve más el propósito, te mueve más una sensación de estoy totalmente conforme con todo lo que he conseguido, ya me va mucho mejor de lo que nunca me hubiera imaginado en mi vida, pero ¿qué más se puede hacer? ¿Hasta dónde se puede llegar? Que es una cuestión ya de que te nace desde dentro.
Sí, eso de hecho va muy ligado también a lo que veíamos en la mesa anterior, ¿no? El qué más, cuál es el siguiente paso, qué va a ser lo próximo, qué puedo aportar yo ahora y estar todo el rato rumiando, que esto me parece muy interesante. También me gustaría que habláramos de puntos de inflexión. Estoy segura de que todos vosotros habéis tenido un punto de inflexión importante. Antes hablábamos, ¿no?, del punto de inflexión de tengo una idea, tengo un proyecto, pero lo volví a decir Celia ahora, estoy en un trabajo cómodo, trabajo mis 40, 45 horas. Bueno, ¿cuándo llega el punto de inflexión? ¿Cuál diríais que ha sido vuestro gran punto de inflexión? Para mí y para nosotros, yo creo que hablando aquí en plural con mi socio Víctor, de lo que creamos con Rax, un punto de inflexión muy bestia fue en el COVID. Porque ya teníamos la idea de que queríamos marchar, de que, bueno, nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una parte inconformista y revolucionaria, ¿no?, con el tema de los impuestos y todas estas cosas. Siempre está ahí. Mira, quiero decir algo respecto a eso del inconformismo. Muchas veces, cuando ya te expones y hay mucha gente que te conoce y tal, hay otra gente que te conoce de antes, cuando no eras nadie, ¿no? Y una pregunta que se repite mucho entre ese grupo de gente es: joder, y te criticarán mucho, ¿no?, tal. Y es como, no. O sea, la proporción de gente que te apoya versus la que te critica es ínfima. Y, hombre, si te centras solo en la crítica, pues no sé. Pero si alguien está pensando en no ser inconformista por miedo a la crítica, le diría que eso es una sandez. O sea, no hay nada bueno en quedarse mirando detrás de la barrera. Creo que hay cosas mucho mejores en la autenticidad, en ser inconformista, en decir cosas que incluso te metan en algún lío. Pues bueno, pues aprendes a salir, no hay problema. Y ¿qué era la pregunta, perdón? Punto de inflexión. Era el punto de inflexión. Bueno, mira, sí os habéis animado, que estáis muy dormidos. El punto de inflexión era el COVID, como estaba diciendo, y es un punto de inflexión bestial porque Víctor siempre ha sido más pesimista que yo. Yo siempre era el optimista, aunque luego a veces se invierten los roles, es una cosa curiosa, ¿no? Pero en ese punto yo era el optimista, claramente, ¿no? Y Víctor el pesimista. De hecho, él se vino antes a Andorra. Y yo le decía, no, Víctor, la gente con esto va a despertar seguro. O sea, le están quitando la libertad de movimiento, que es lo más heavy que hay. O sea, ya no sé qué te pueden quitar, ¿no?, más que eso. No sé a vosotros, pero a mí que me quiten el dinero, tal... Pero la de movimiento, o sea, el encerrarte, a mí eso me parecía una cosa espectacular, ¿no? Me equivoqué, lógicamente. La gente, creo que en el COVID no aprendió, más bien se aborregó mucho más. Y eso fue un punto de inflexión muy bestia, porque como decía, pues Víctor lo tuvo súper claro, yo también lo tenía claro, nos vinimos y ostras, es que desde ese momento el crecimiento ha sido exponencial, pero absolutamente exponencial. Y es un punto de inflexión porque cuando vienes a un sitio como Andorra, una cosa que me tiene enamorado de este país es que yo lo califico como un pueblo de emprendedores, porque está lleno. Entonces, da la sensación, cuando llegas, vamos, yo lo digo como persona totalmente externa, el año pasado ya me quedé con esa sensación y efectivamente dices, es que están haciendo como un núcleo de emprendimiento aquí que está concentradísimo y es muy llamativo. Nosotros vivíamos en Madrid. Al final, por puras matemáticas, hay más emprendedores, más capital, más de todo en Madrid. Pero el punto es si lo aprovechas. O sea, al final, claro, estás en un sitio como Andorra, que es más pequeño, pero tú aprovechas más, eres más dinámico, eres más ágil en, pues por ejemplo, hacer networking. Bueno, dicho sea de paso, ¿no?, pues también montamos este evento para todavía añadir más volumen a eso tan bueno que consideramos que tiene el país. Y eso yo creo que para nosotros fue el mayor punto de inflexión reciente. Creo que se acerca un punto de inflexión ahora, en este año. Creo que 2025 va a ser un antes y un después por varios factores, ¿no? Nosotros sabéis que también estamos muy relacionados con el mundo cripto, yo personalmente desde hace muchos años. Y no sé cómo estará Víctor ahora, yo ahora soy el optimista, creo que él también. Pensamos que vienen vientos de cambios, que el mundo ha probado una manera de hacer las cosas, se han visto los resultados,
no entro a comentar y quieren probar algo nuevo. Y bueno, ahí estaremos nosotros encantadísimos de liderar, ayudar y bueno, aportar todo lo que se nos requiera. Vientos de cambio. Bueno, yo la recojo para, si nos da tiempo, también preguntar un poco sobre esto. Celia, punto de inflexión que tú recuerdes. Yo te diría que he tenido 2 puntos de inflexión que para mí han sido clave en mi vida, pero concretamente en el desarrollo de un negocio. El primero, al igual que comentaba Carlos, para mí fue la pandemia. Yo cuando llegó la pandemia estaba en una situación personal muy complicada. Mi madre había fallecido, muy joven, con 56 años, por un cáncer justo en enero, o sea, 2 meses antes de la pandemia. Yo entonces trabajaba en una multinacional, en una empresa farmacéutica, y para mí la pandemia fue un poco este momento de parar y de decir, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? O sea, pero literalmente, acababa de pasar un duelo que para mí era súper complicado. A los 3 días me había vuelto a incorporar a un trabajo que era muy exigente en cuanto a todo, y yo me había desconectado de mí. Entonces, este momento de parón, de pandemia, de pensar, me permitió hacer muchas cosas y, por ejemplo, empezar en redes sociales. Yo empecé en la pandemia, de hecho, o sea, yo empecé sin ninguna pretensión real de crear un negocio digital. O sea, para mí redes sociales en pandemia fueron, pues como para muchos de nosotros, una vía de escape. Yo abrí un perfil, a mí me encanta leer, y yo tenía como resumen de 500 libros, más o menos. Entonces yo empecé a publicar resúmenes de libros en Instagram. ¿Qué ocurrió? Que el 80% de libros que yo leía eran libros de economía, de finanzas, de inversiones, que es el ámbito que en lo personal me interesaba. Entonces, poco a poco la cuenta fue creciendo y se fue encaminando hacia lo que es hoy, pero realmente de forma muy orgánica. Entonces, yo te diría que mi primer punto de inflexión en esto de los negocios fue la pandemia, porque me permitió realmente arrancar, y posiblemente, si esto no hubiera ocurrido, yo nunca hubiera iniciado, porque al final estás en esta vorágine, ¿no? En esta bola del día a día, y yo no tenía un interés real por crear un negocio digital en ese momento. Y mi segundo punto de inflexión fue cuando me quedé embarazada, porque yo al principio estuve compaginando mi emprendimiento con mi trabajo. Yo no dejé la industria farmacéutica, y cuando me quedé embarazada fue este punto de decir, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, a mí no me apetece estar viajando. O sea, me apetece estar viajando, pero no por obligación. No, o sea, estoy dedicando mi tiempo, no voy a poder estar con mi bebé por estar haciendo algo que para mí no es importante, más allá de la parte monetaria. Y el quedarme embarazada fue lo que me dio la fuerza necesaria para dejar un trabajo que en ese momento pues estaba bien y todavía era mi sustento económico, porque las redes me daban dinero, pero no había realmente un negocio sólido construido alrededor, y poner el foco 100% en lo que yo quería hacer y en mi emprendimiento. Entonces, si me tuviera que quedar con 2 momentos clave, te diría 1, pandemia, y 2, Hugo. Marta, perdona, yo quiero añadir una cosa. He sido padre hace poco, también ha sido un punto de inflexión. No quiero... Se me había olvidado. ¿Te has acordado ahora? Nada, era solo esto. Está bien. Por posibles represalias, ¿no? Compartimos. Pues ahí tenemos otro punto de inflexión. Hombre, digo yo que cambia bastante, cambia bastante. A mí todo el mundo me ha dicho, esto es una aventura, ojito con lo que haces. Digo, bueno, pues ya veremos. David, punto de inflexión. Tú también, si quieres aportar algo de repente, que te viene algo personal a colación también, sin problema. Mira, Carlos, de repente se ha acordado. Pero no, punto de inflexión que tú recuerdes así, que hayas dicho, mira, esto me hizo clic y fue lo que detonó todo, ¿no? Cuando he hecho la vista atrás me di cuenta de que todos los puntos que se han ido aconteciendo tienen sentido. Entonces, para mí el primero fue en 2013, cuando abro un canal de YouTube sin tener ni puta idea de hacia dónde iba ni qué iba a pasar. No había gente aportando conocimiento en YouTube a nivel de fitness, ni en prácticamente ningún sector. Y lo hice con más miedo que vergüenza, con una incertidumbre terrible. De hecho, al principio me tapaba la cara para que la gente no me reconociera, la gente en la universidad se reía de lo que estaba haciendo, me decían que por qué no era monitor de gimnasio, que me buscara un trabajo normal, era como mucha presión. El siguiente paso fue que al poco tiempo de empezar en YouTube, en un año más o menos, éramos ya 100.000 suscriptores. Fijaos que ese canal llegó a 2 millones prácticamente. Y una editorial se pone en contacto conmigo y me dice que si escribo un libro. Mi respuesta es, no, ni de coña, no escribo un libro. O sea, ¿dónde vas, no? Un chaval con 20 años escribiendo un libro, no tiene sentido. Mi padre, que siempre estaba por ahí, me coge de la oreja y me dice, no, tú lo escribes, que esto te va a venir bien. Y le hago caso. Y resulta que ese libro, de los primeros compradores que tiene, uno de ellos es Pablo Motos, del Hormiguero.
Entonces, un día me llama por teléfono y me dice, oye, ves que soy Pablo, que quiero que me entrenes. Y entonces empieza un punto muy importante en mi vida porque empiezo a aprender de verdad a nivel de empresa. Empiezo a aprender de cómo alguien de mucho éxito, de muchos años, cómo gestiona equipos, cómo gestiona inversiones, cómo lo hace durante mucho tiempo y prácticamente a diario. Tuve un punto de inflexión de los más importantes también cuando me meto en una deuda grandísima de 1 millón de euros prácticamente montando un centro y pues de repente me veo pues, con mis padres de aval, con 1 millón de euros que deber a los bancos, un lío enorme. Y entonces tengo, pues para mí, de los clics más grandes de mi vida y es que hacemos un primer lanzamiento. En aquella época, hablamos del 2016, no había lanzamientos del sector digital. Es decir, se hacían cositas, pero no era algo muy habitual. Y por cosas de la vida, pues justamente venía de estar con un chico de Estados Unidos, me estaba contando lo que se estaba haciendo, esto, lo otro, y como última oportunidad para salir del embrollo, pues decido que voy a probar a hacer un primer lanzamiento a nivel digital. Y hacemos pues seguramente el primer lanzamiento del sector del fitness con un producto digital en el que hacemos como medio millón de euros en 2 semanas más o menos. Hablamos del inicio prácticamente. Y eso es el inicio de algo muy grande porque realmente, aunque yo he estado de cara visible en la parte del fitness, lo que yo he estado desarrollando en todo este tiempo ha sido un equipo brutal y una empresa muy especializada en justamente adquisición, es decir, en hacer grandes lanzamientos. Y esto pues, es lo que me permitió más adelante, cuando ya sentía que era incoherente seguir con la parte del fitness, dar un salto y en muy poquito tiempo posicionarnos, pues, por ejemplo, como has comentado, con el Instituto de Ritmo Empresarial, etc. Y mucha gente, cuando hicimos este cambio, entre ellos pues, mis padres, empleados, me decían, estás loco, o sea, vas a dejar la parte de fitness, que es una parte que te está dando millones al año, dependemos de esto. Y yo tenía claro realmente que si sigues la coherencia, si tú haces lo que sientes que tienes que hacer, es muy raro que las cosas vayan mal. No tengo mucha idea de hacia dónde vamos, pero cada vez hago más caso a esta coherencia, porque normalmente cuando sientes que algo es incoherente no es muy acertado y cuando es coherente sí. Y en muy poquito tiempo, en nada, pues hicimos despegar el instituto, hicimos una cuenta de Instagram desde cero que se llamaba Rendimiento Empresarial, después David Marchante, y por dar un poco de datos, en cuestión de meses y con 20.000 suscriptores, hicimos un primer lanzamiento de 2,5 millones de euros, invirtiendo 180.000 y después otro de otros 2,5 millones invirtiendo. Bueno, entonces ha sido como dar la confianza también al equipo en realidad da igual en qué sector estés, en realidad da igual lo que hagamos, si tú te sientes coherente, tú estás trabajado, tú has conseguido estas habilidades, has aprendido a hacer algo que es de utilidad, te va a ir bien. Hago un breve inciso. No sé si os está funcionando la plataforma para preguntas, lo digo porque a mí de repente se me ha borrado todo lo que tenía, así que vamos a aportar una solución. Si alguien quiere escribirme directamente en Instagram o en Twitter, me menciona Marta Isern, yo estoy pendiente y voy canalizando preguntas, ¿vale? Lo digo porque nos quedan 23 minutos, me gustaría que dedicáramos 5 minutitos más a divagar un poco y luego ya abordamos las preguntas, ¿vale? Entonces, para que siga habiendo oportunidad de preguntas del público, si no os está funcionando la plataforma, optamos por otras vías de comunicación, ¿vale? No hay ningún problema. Pregunta relacionada con la renuncia, que yo entiendo que también en el proceso emprendedor esto es algo que a veces puede surgir, se os puede pasar por la cabeza, además un entorno digital que es fuertemente competitivo. Carlos, ¿tú alguna vez te has planteado el renunciar, el decir, no sé hacia dónde estoy yendo, no sé si este es el camino, quizás me he equivocado, lo dejo todo, doy un paso atrás? Yo creo que si hay alguien que contesta que no a esa pregunta, miente. Yo creo que todo el mundo tiene un mínimo de dudas. A veces no tiene por qué ser sobre ti mismo, sino sobre lo que has hecho, sobre el mercado, sobre el público al que te diriges. Y en cada una de esas dudas está la semilla de pues renunciar y decir, oye, me equivoqué, no hago esto. Me gusta mucho la pregunta porque está relacionada con algo con lo que me he quedado que comentaba David, ¿no? Que hay un momento en el que dicen, oye, pero este chaval está chalado, o sea, deja una cosa que le funciona y va a hacer otra simplemente porque él cree que es lo que tenía que hacer. Y yo creo que yo conozco, pero un montón de emprendedores, muchísimos, todos los días estoy hablando con ellos. Hasta la gente que trabaja conmigo son también emprendedores, o sea, muchos tienen su propia empresa, o sea, estoy todo el rato rodeado. Y
Hay una pregunta que se hace muchas veces, que es la de ¿qué tiene que tener un emprendedor? O sea, tú que conoces tantos y tantos que han conseguido cosas, ¿qué tienen, no? Y yo creo que tienen un punto de eso, de que están chalados. O sea, hacen cosas que el resto no entiende, pero perseveran tanto. Y ojo con esto, no es solo perseverar, es perseverar, pero medir lo que estás haciendo, ¿no? Y al final es un juego de prueba y error. O sea, vosotros mismos, como nosotros, ¿no?, como especie, somos parte de ese juego, prueba y error. Lo que funciona pasa a la siguiente generación, lo que no se descarta. Un emprendedor hace eso en una cosa que le gusta y no abandona precisamente porque, como está chalado, como tiene esa pasión, sigue y sigue y sigue hasta que lo consigue. Yo creo que la mayoría, por lo menos los que yo he conocido, siguen ese patrón. Incluso gente que ya está consagrada en un sector como era David, que yo, por cierto, te seguía desde aquellos tiempos, me estaba acordando ahora. Y claro, pues tienes ahí un chaval que está un poco loco, que se pone a grabarse haciendo ejercicios y que ayuda un montón. Y luego cambia y vuelve a hacerlo bien porque es lo que tenía que hacer. Así que animo a todos a que seáis unos chalaos, que os critiquen, que digan lo que quieran, porque lo que va a ocurrir es muy sencillo. Ocurre siempre en 3 fases. Primero, se ríen. Luego, te critican. Y cuando ven que ninguna de esas 2 cosas funciona, te preguntan cómo lo hiciste. Carlos, mira, voy a aprovechar que antes... Voy a aprovechar tu reciente paternidad para decirte, con el tema de estar chalao, hace poco una persona me decía, mira, cuando te embarcas en la paternidad, en la maternidad, en este viaje, hay que tener un punto de locura, un punto de lanzarte a la piscina sin saber muy bien de qué va la vaina, porque probablemente si lo sabes de antemano no te metes, y porque tienes que tener esa chispa de decir, venga, vamos para adelante, sin importar las consecuencias, vamos a ello. No sé si estás de acuerdo o si lo equipararías. Sí, mira, hay como una versión resumida de eso que has dicho, que a mí me gusta mucho, que es tírate a la piscina porque el agua no se va a calentar. O sea, es así. Me ha gustado. Renuncias. Celia, David, antes Carlos decía, quien diga que no miente, ¿estáis de acuerdo? A ver, yo en lo personal, prometo que no miento, no, yo creo que seriamente nunca me he planteado renunciar, entre otras cosas porque me gusta tanto lo que hago que prometo que no me imagino haciendo otra cosa en mi día a día. Lo que no quita a que haya muchísimos momentos en los que te cuestionas si realmente lo que estás haciendo es el camino que deberías seguir, si deberías pivotar, si deberías estar haciendo algo distinto, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en mi caso, el momento en el que renuncié a mi trabajo para poner el foco 100% en mi proyecto fue un momento de muchísima incertidumbre, donde todo tu entorno, ¿no?, te dicen, o sea, es que vas a tener un hijo, es que vas a renunciar a un sueldo, vas a renunciar a un puesto que es muy difícil de conseguir, si quieres volver va a ser muy difícil volver a incorporarte a la industria. Entonces creo que esos momentos son como momentos de muchísimas dudas, de que realmente te planteas si está bien o está mal lo que estás haciendo. Y después es verdad que hay una cosa que creo que nos pasa mucho en estos entornos de emprendimiento, y es que a lo largo de este proceso a veces es muy complicado que gente que no está en tu entorno, en este entorno digital, entienda realmente y te apoye en todas las fases. Algo que para mí, por ejemplo, fue muy complicado y sigue siendo muy complicado, ha sido pues toda esta gestión de familia, de incluso pues parejas, o sea, gente muy cercana a ti, cuya opinión pues es muy importante, que al final no está tanto en este entorno digital. Y es no muy empatiza complicado entenderlo. Es muy complicado entender por qué como emprendedores dedicas tanto tiempo a tu trabajo, por qué tienes que viajar tanto, por qué... Bueno, o sea, yo creo que esta mañana, además creo que esto es la que lo comentaba, ¿no?, que al final el emprendimiento, nuestros negocios, de alguna forma, es tu bebé. Y yo lo siento así, ¿no? O sea, yo siento que Academia de Inversión, que todo este negocio es mi segundo bebé y a veces lo trato como tal, ¿no? Entonces, el ponerle tanta implicación, tanto cariño,
renunciar a tantas cosas de tu vida realmente por la parte laboral, a veces pues nosotros en estos entornos lo podemos entender, pero creo que gente desde fuera es mucho más complicado. Y yo creo que esos son momentos en los que dudas, en los que realmente te planteas si está bien, si no será que estás desatendiendo otras cosas importantes de tu vida por la parte del emprendimiento. Y sí creo que esas son dudas que te hacen parar, que te hacen reflexionar, que te hacen cuestionarte si realmente estás o no por el camino. Y yo creo que sí que he tenido muchos puntos de inflexión, de decir, ostras, es que es tal fecha de mi hijo y no puedo estar. Es que llevo no sé cuántos días sin ver a mi hijo por hacer esto y realmente está bien o no, ¿no? Creo que esas son cosas que me han pasado y que seguramente me sigan pasando durante mucho tiempo, pero creo que ninguna de ellas ha sido como lo suficientemente fuerte para realmente plantearme el hecho de renunciar, llevándole un poco la contraria. David, y muy breve, porque además te lanzo una pregunta del público, gracias por utilizar también Instagram, que ya estamos recibiendo consultas por ese canal. Más allá de si en algún punto te has planteado o no esa renuncia, nos dice un asistente, iba a decir oyente, pero estamos aquí presencial, un asistente. Para David, nos has explicado lo que consideras una persona de alto rendimiento. ¿Cómo describirías a un equipo de alto rendimiento? Y si consideras que tú trabajas con uno. Qué bueno. Vale, contestando así, me he planteado renunciar alguna vez. Te diría que no de forma global, como me rindo por completo y no sé qué hacer, porque no sabría qué hacer, la verdad, si dejo de hacer eso. Pero sí que he aprendido con los años que es tan importante saber cuándo abrir un negocio, igual de importante que saber cuándo cerrarlo. Entonces yo sí que he estado aguantando muchos negocios, mucho tiempo, en muchas ocasiones, por no querer rendirme. Cuando finalmente tomas la decisión de centrarte en tu plana, cierras lo que realmente no tienes que estar centrándote y entonces todo crece mucho más. Un poco por traer aquí lo que se comentó justamente en la mesa de emprendimiento. Creo que sí que tenemos un equipo de alto rendimiento, sin ninguna duda, y para mí un equipo de alto rendimiento ocurre, primero, cuando se impregna de tus valores principales. O sea, yo llevo ya mucho tiempo en lo que creo que cuando empiezas a emprender, llega un momento en el que asumes que más contrataciones, más gente contratas, más trabajo sacas. Y en un principio es así. Es decir, hay un momento en el que contratas a más gente y sacas más trabajo, pero llega un momento en el que te das cuenta de que no hace falta más gente, sino que eligiendo muy bien a la gente adecuada, una persona te saca el trabajo de 5. Entonces creo que es cuando empieza a cambiarse a la inversa y a ser mucho más específico con todo eso. Yo llevo mucho tiempo hiperfocalizado en hacer cultura de empresa. Es decir, que entiendan muy bien por qué están aquí, cuáles son nuestros objetivos, capizar todo, es decir, que haya incentivos individuales, incentivos por departamento, incentivos de equipo, incentivos por facturación total. O sea, que realmente la gente sepa qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, hay una métrica para ello y una compensación. Entonces, cuando tú a una persona le das claridad de qué es lo que tiene que conseguir y cómo tiene que conseguirlo, todo cambia. Porque de repente, la persona que tiene que gestionar un equipo sabe que va a obtener un beneficio por hacer que todo ese equipo funcione. Por tanto, va a tirar hacia abajo esa exigencia que hace falta. Tú a una persona le das dirección y entonces es mucho más fácil que te dé resultados. Creo que un equipo no es de alto rendimiento cuando delega la responsabilidad de lo que tiene que ocurrir en la empresa directamente en las personas. Es decir, tú no das unas indicaciones, tú no marcas el camino, sino que no, estás ahí, lo tendrás que hacer. No tienen una visión, no tienen una dirección, no sabes qué es lo que tienen que hacer. Y además, tratamos de incentivar mucho la formación del propio equipo. Es decir, por ejemplo, lo comentaba antes Carlos, inteligencia artificial. Pues formamos específicamente a todo el equipo en inteligencia artificial y compramos formaciones de todo lo que encontramos porque somos actualmente unas 115 personas en la oficina. Pues si tú metes una formación específica de IA y todos los departamentos se apalancan de ella, pues todo ese conocimiento, todo ese know-how a nivel de innovación multiplica la empresa. Entonces creo que empieza a ser de alto rendimiento cuando asumen que realmente su papel es importante y hay puestos de responsabilidad que realmente tiran del equipo para poder hacerlo, cuando se dan cuenta de que tú realmente promulgas con los valores que le estás transmitiendo y, por supuesto, cuando los formas para estar orientados a resultados. No a simplemente pues, tengo que hacer ciertas cosas, ciertas tareas y ya está, sino que realmente hay unos KPIs, hay unas métricas para que esa gente tenga incentivos para hacerlo mejor. Carlos y Celia, hay varias preguntas específicas para vosotros relacionadas con emprendimiento en el entorno digital y conciliación familiar, que esto me parece interesante porque efectivamente probablemente hay muchas personas con peques a su cargo que no saben en qué momento lanzarse, si pueden, si no lo van a poder hacer. Por un
un lado, cómo conciliáis, cómo compagináis vuestra vida profesional con ello, teniendo en cuenta que vuestra vida profesional es tan variable cuando hablamos de las rutinas, de cómo fluctúan. Y por otro lado, ya que se menciona la escasa educación financiera del sistema educativo, ¿cómo planteáis la educación de vuestros hijos en ese aspecto? Si podríais dar ejemplos del día a día. A ver, son muy pequeños, pero ¿cómo lo planteáis a futuro? Contesto a la de conciliación porque creo que tengo algo que aportar aquí. Esta solución que os voy a aportar es cierto que no todo el mundo la puede aplicar, pero que sirva como un manifiesto para que en las siguientes generaciones se pueda dar. Y ahora me vais a entender lo que quiero decir. Yo últimamente hago muchas bromas cuando me preguntan sobre la paternidad, qué tal lo llevo y lo típico, ¿no? Y digo, pues muy bien, porque aplico los principios empresariales a la empresa. Entonces, ¿qué he hecho? Delegar, que tengo unos suegros maravillosos que están por ahí, ¿vale? Y soy consciente de que habrá otra gente que está pensando, ya, Carlos, pero yo es que con mi suegra me quiero matar, no puedo. Y hace muchos años, mi mujer es venezolana, y hace muchos años me contó cómo allí la generación nueva, ¿no?, la que viene, se cría con los abuelos. Y yo siempre lo vi como una cosa que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Y no entendía por qué en Europa habíamos perdido eso, ¿no? Por un lado tienes a los abuelos muriéndose de la pena en las residencias y por otro a los hijos que no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Fijaros cómo la naturaleza normalmente es mucho más sabia que nosotros en nuestro conjunto y pues puedes unir una generación con otra. Y entonces decía que quiero que esto sirva como manifiesto para que las familias tengan esa unión, porque es la mejor técnica de productividad y de delegación en la paternidad que puede existir. Celia, en tu caso. Bueno, no sé qué puedo aportar después de esta técnica de productividad. No. A ver, por ejemplo, mi caso personal es un poco distinto al de Carlos. No tengo la suerte de contar con esta red de apoyo. Mira, esta es una pregunta que realmente a mí me hacen de forma recurrente, la de ¿se puede emprender teniendo un niño pequeño? ¿Cómo lo haces para conciliar? Y yo siempre contesto que realmente no lo sé y que intento sobrevivir. Entonces, en la práctica, en el día a día, no sé cómo lo hago. Yo estoy separada, entonces las semanas que estoy con Hugo intento que todo mi foco sea con Hugo, intento amoldar lo máximo posible mis horarios. A veces es posible y a veces no es posible, porque a veces tenemos, pues bueno, es verdad que como emprendedores hay muchos horarios que dependen de nosotros, pero hay muchas otras cosas, como este foro, que yo nos puedo llamar y decirles, oye, esta semana no me viene bien, mejor la anterior, que no tengo a Hugo. Entonces, creo que en el día a día sobrevivo y para mí sí que ha habido algo que ha sido clave, que es saber llevar el sentimiento de culpabilidad. Yo me di cuenta que yo antes de ser madre tenía una idea clarísima del tipo de madre que quería ser. Yo quería pasar todo el tiempo del mundo con mi hijo, yo soñaba con no separarme de Hugo, con estar súper presente, con ser yo la figura principal de apego, de llevarlo todos los días al colegio, recogerlo todos los días del colegio. Por mi mente no pasaba ni por asomo la posibilidad de estar viajando, de acabar separándome, de acabar separándome de Hugo, por tanto, el 50% del tiempo. Y al final te das cuenta que aceptar la maternidad también es aceptar que una cosa son las expectativas, y nos pasa también en los negocios, que tú tienes antes de empezar, y otra es la realidad que te encuentras cuando eres madre, ¿no? Entonces yo creo que para mí lo que más me ha ayudado es hacer un trabajo personal de perdón conmigo misma, ¿no? Y de entender que a veces no todo sale como nosotros esperamos y que está bien, ¿no? Y que no se es ni mejor ni peor padre por eso, que para mí mi hijo es importantísimo y es lo que más quiero en el mundo y es mi foco principal en mi vida, pero mi negocio y mi parte profesional también lo es. Entonces, tal vez he tenido que aceptar que no soy el tipo de madre que quería ser, que no puedo estar en el día a día como posiblemente me gustaría estar, y para mí esto ha sido un proceso
muy duro, honestamente, pero creo que lo que más me ha ayudado es esto, es hacer esta parte personal de, bueno, pues es que en el día a día vamos a sobrevivir, pero es que sobrevivimos e intentamos hacer encaje de bolillos, honestamente, tengamos hijos o no, y al final es como comentabas esta mañana, pues parece que cuantas más cosas haces, más cosas te da tiempo a meter en el día a día, y creo que en mi caso personal ha sido más un trabajo interior de aceptar que está bien, que no hace falta ser perfecto y que bueno, pues que no seas ni mejor ni peor por eso. Creo que es un punto muy importante, sobre todo porque bueno, todos tenemos nuestra vida personal, nuestros proyectos a nivel personal. Probablemente aquí haya muchas familias que efectivamente, ¿no? Hablan de cómo hacer ese encaje de bolillos, de cómo intentar delegar o no delegar, si se puede o no. Hay otro aspecto importante que hemos tocado mucho aquí, ahora ya cambiando totalmente de tercio, que es el tema de las redes sociales, ¿no? La presencia en redes sociales. Y tenemos una pregunta que me parece muy interesante. Nos dicen, dado que hoy en día es imprescindible trabajar una marca personal, y lo hablábamos sobre todo en tu caso, Celia, David, Carlos, es que al final todos habéis trabajado una marca personal muy potente en redes, para establecerte como un referente en el sector. ¿Significa eso que hay que vivir sumido en las redes sociales o por y para ellas? ¿O al contrario, es posible vivir completamente despegado de ellas siendo un referente? David, venga, empiezo contigo. Creo que no hace falta tener redes sociales para hacer un gran negocio. ¿Que no hace falta? No hace falta, pero creo que es interesante y facilita mucho los procesos. Es decir, yo en el punto del cristianismo podría no aparecer por redes sociales y lo que hemos hecho podría funcionar igualmente sin mí. Lo que pasa es que sí que es verdad que estar expuesto te abre muchas oportunidades. Es decir, cosas que parecen tan absurdas como, por ejemplo, atraer talento, facilita mucho más cuando el talento quiere ir a ti. Cosas como, por ejemplo, atraer inversión facilita mucho más cuando, por ejemplo, la inversión quiere ir a ti, cuando no tienes que buscarla específicamente. Entonces, creo que es complementario, creo que es interesante, no es obligatorio. Se puede perfectamente hacer un negocio súper potente sin que tengas que estar. Y hay muchas formas para ello. O sea, si estamos en el negocio digital, es que ya hay gente, por ejemplo, haciéndolo con actores. Anuncio, vídeo de venta, con actores, por ejemplo, y se puede hacer y entrega por parte de tu profesional. Puede ser, por ejemplo, asociándote o contratando a otra persona que sea el que haga la entrega por ti. Hay muchas alternativas en realidad. Entonces, creo que es interesante, creo que facilita mucho y además complementar que normalmente pensamos que por estar expuestos tenemos que mostrar toda nuestra vida. Y creo que mostrar toda tu vida es al final la forma más fácil de terminar siendo falso, ficticio, porque no puedes enseñar todo el tiempo. Entonces, para mí yo creo que la clave está en enseñar únicamente las parcelas que tú quieras mostrar. No enseñar todo, no hacerlo sobre la marcha, sino, oye, estratégicamente, ¿qué quiero enseñar? ¿Cómo lo quiero enseñar? ¿Qué es interesante? Y marcar tus líneas rojas de qué es lo que quieres que la gente vea y qué es lo que no. De esa forma, enseñas una parcela únicamente, pero es real, es realmente lo que tú estás haciendo en esa parcela. Carlos, Celia, no sé si estáis de acuerdo. ¿Hay algo que queráis aportar concreto a eso? Yo creo que al final las redes sociales son otra palanca más, ¿no? Como podría ser la deuda. Oye, hay negocios que no necesitan la deuda, pero si utilizas esa palanca y la utilizas bien, desde luego que es una cosa que ayuda muchísimo. Yo creo que también esta pregunta muchas veces se hace desde un prisma que es, oye, ¿son las redes sociales un juego de suma cero? O sea, quiero decir, si hipotéticamente todo el mundo se hiciera creador, ¿desaparecería la utilidad de ese modelo? O sea, el dinero que podríamos extraer. Yo creo que no, porque el otro día lo ponía de ejemplo, ¿no? Digo, a lo mejor tú eres el tío que tiene la mejor receta de garbanzos del mundo. ¿Qué daño haces en colocar en un canal la receta de garbanzos y que yo me haga unos garbanzos riquísimos? No hay ninguno. Entonces, lo que pienso es que, claro, muchas veces la gente piensa que las redes sociales es hacerse youtuber, ¿no? Y esto me recuerda a una cosa que me pasa a veces. El otro día estaba con un tema de una compra de una casa y me decía el dueño, tú eres youtuber, ¿no? Digo, no. Y me dice, bueno, lo pareces. Digo, vale. Digo, te voy a ser sincero. Yo utilizo YouTube y otras redes sociales para apalancarme. Entonces, en ese sentido, me considero como un híbrido. Siempre lo digo, tú ves los números de mis canales y tal, y yo probablemente estoy en el último percentil de la gente, del ingreso que tiene por monetización, youtubers de 500.000, 1 millón o más. Entonces, lo que creo que tiene que hacer la gente es entender las redes sociales de esta manera, como una herramienta de apalancamiento, como una herramienta más. O sea, no tienes que ser youtuber para tener redes sociales.
Y bueno, antes Celia ha dado ahí una masterclass de lo que tenéis que hacer. O sea, hay 3 tipos de contenido principales. El contenido educativo, en el que pues, muestras cómo haces algo. El contenido más viral, que es el que busca que llegues a muchos ojos. Y el último, si no me equivoco, era el orientado como a la comunidad, a retroalimentar... soluciones concretas. Exacto. Entonces, si lo piensas, al final esto nos podríamos abstraer y es lo mismo que haces con un grupo de amigos o de emprendedores. Hay partes en las que unos a los otros nos estamos educando, otras, David me cuenta sobre sus vacaciones y yo no veo tal diferencia. O sea, lo que veo es que las redes sociales son una herramienta. Que la quieres utilizar, bien. Que no, también. Pero todo apalancamiento siempre es bueno, si encaja contigo. Celia, ¿alguna cosita más? Nada, simplemente enfatizar uno de los puntos que ha dicho David, porque me ha parecido muy, muy importante, y es que creo que en redes sociales hay una diferencia enorme entre estar presente en redes, y yo antes hablaba de la parte de la conexión personal, y exponerte o mostrar toda tu vida. Entonces creo que a veces confundimos un término con otro, creo que no tienen nada que ver, creo que se trata de enseñar, como decía David, la parte que tú quieres mostrar realmente y obviamente reservar para ti, para la intimidad, todo aquello que no quieras enseñar, compartir, porque estás en tu derecho de hacerlo, ¿no? Y en el caso de los negocios digitales aplica 100%. Tú puedes exponer de una forma original un servicio, un producto, efectivamente. Tú controlas el mensaje, tú controlas el medio, el canal y efectivamente es lo que decía Carlos, al final tampoco hay que desvivirse, no tiene por qué ser el 100% de tu tiempo, de tu rutina empresarial, hablando antes de eso, sino que es simplemente un canal más, un recurso, una herramienta más que aprovechar. Quería daros las gracias y además también recordar que esta mesa ha sido posible gracias al patrocinio de Hotmart, una compañía fundada en 2011, empresa global de tecnología líder en economía de los creadores de contenido, el Creator Economy, ya que hemos hablado tanto de creación de contenido, que ofrece un ecosistema completo de soluciones, herramientas, todas integradas en un mismo lugar para impulsar los proyectos de aquellos que quieren crear, vender, escalar negocios digitales. Más de 200.000 creadores de contenido ya utilizan esta plataforma globalmente, la de Hotmart. Así que Carlos Adams, Celia Rubio, David Marchante, muchísimas gracias, ha sido un placer.